Bien, aquí estamos. Estamos, como le habíamos prometido, en esta tarde vamos a compartir un live con el doctor Luis Farington Reyes y vamos a analizar de manera objetiva todo lo que ha pasado después de que el presidente anunciara la suspensión de las medidas y de que el Ministerio de Salud Pública anunciara también lo que es vamos a aceptar a Farrington. Vamos a aceptar. Que el Ministerio de Salud Pública anunciara una resolución y esto tiene un poquito confundido a las personas. Así que, Aquí andamos. saludos. Aquí estamos, Farrington. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bien, excelente, excelente. Decía la introducción, Farrington, que hay mucha confusión después del anuncio el pasado miércoles del presidente de la República, que dijo que quedaban suspendidas las medidas. Pero también el ministerio emitió unas resoluciones que quizás han traído un poquito de confusión también a la población. Entonces, queremos analizar con todos nuestros seguidores y con todo el país y la gente que nos sigue a través de las redes sociales, qué es en sí lo que se quiso decir y qué implica esa resolución eh, y por qué se tomó esa decisión de quitar las medidas, donde somos el primer país de América Latina y el quinto en el mundo, señores, en quitar las medidas de restricciones. ¿Usted sabe qué significa eso? Cuando usted hace eso, es porque usted, con datos científicos, puede mostrar que hay un control de la pandemia y que usted tiene una tasa de positividad por debajo de un 10%. O sea que en las últimas semanas, de cada 100 pruebas que usted está haciendo, haya hecho, hay menos de 10 positivos. Que es el punto de partida que se toma para hablar de control de pandemia. Esa tasa de positividad que en el día de hoy está en 6.98 con 352 nuevos casos Con y tendencia a la baja. también con una tendencia a la baja. Baja. Pero tenemos poca gente en los hospitales. Nosotros, el hospital más importante de la zona norte es el Cabral Ibáez, donde nosotros laboramos, y duramos 5 días que no teníamos un solo paciente ingresado por COVID. O sea que es un control total, Farrington. Ciertamente. Y también hay que apuntar, Manasseh, que los demás países, los primeros países que hicieron esto son europeos. O sea, el primer mundo. eh, Suecia, Dinamarca, Gran Bretaña, España y sí, nosotros el quinto. y nosotros el quinto. O sea, que fíjense que el control que se ha ejercido sobre el COVID-19 en República Dominicana ha estado por encima de México, ha estado por encima de Argentina, por encima de Chile. O sea, países que usted dice Son referentes en salud. son exactamente, y que tú dices, han invertido tal vez el triple de lo que nosotros hemos invertido en la pandemia, sin embargo, no han podido lograr ese control que es tan deseado por los estados en este periodo de pandemia. Y otra cosa que quiero agregar a la introducción que diste, que quiero, sin autorización, sin autorización, quiero eh, a, servir de, vamos a decir, de intermediario entre lo que escuché la locución del presidente, lo que dijo y cuál es el fin de esto. Presidente no ha dicho que la pandemia se fue, que En terminó, absoluto. No. no lo ha dicho. Lo que ha dicho es que las medidas, señores, nosotros teníamos cuántos estados de emergencia se aprobaron aquí. ¿Cuántos van a ser? Adiós. Decenas y decenas. De estados de emergencia. A eso dijo el presidente, que ya esa clase de restricciones nosotros no la vamos a tener. Acuérdense que aquí había toque de queda a las 7 de la noche, a las 5 de la tarde, a las 12 de la noche, después a las 2 de la mañana. O sea, esas medidas restrictivas ya nosotros no las tenemos. Número uno. Número dos, cuando se habla de que las mascarillas, por ejemplo,
Manacé, se habló de la mascarilla. No, que ya el gobierno dijo que no se va a usar mascarilla. Señores, la medida de obligatoriedad ya cambiaron. No se va a exigir mascarilla. No se va a exigir No, que mascarilla. no se va a usar. No que no se va a usar. O sea, O usted, sea que la decisión de usarla o no está en usted. El presidente lo que ha dicho es, mira, es como si yo te dijera, Farrington, yo te tenía una seguridad durante estos meses, ahora tú te vas a encargar de tu seguridad. exacto. Yo no te estoy diciendo que a ti no te va a Que no pasar me nada. cuide, no me está Yo le diciendo estoy que no me diciendo cuide, que te cuides tú. que me cuide yo, Que te exactamente. cuides tú, porque ya yo la seguridad no te la voy a proteger, no te voy a darla. Eso es. Mira, más claro de ahí nosotros no podemos hablar de esto. Ahora bien, nosotros esta actitud debimos asumirla porque es un compromiso ciudadano. Usted usar su mascarilla, usted lavarse la mano desde el principio, señores, desde el principio. Lo otro era que una responsabilidad nuestra, Manasés, ir a vacunarnos. ¿Por qué? Porque el gobierno ya hizo su parte, que era la adquisición de vacunas. Y hay que recordar, señores, cuánta gente murió en Ecuador, cuánta gente murió en Honduras, cuánta gente murió en Guatemala, porque precisamente esos gobiernos no habían hecho eh, la transacción para la adquisición de vacunas como la hizo el presidente Abinader. No sé si tú recuerdas, Manacé, de los primeros países que solicitaron vacunas fuimos nosotros. Sí, que se anunció que habíamos comprado. Señores, cuando las vacunas se estaban fabricando, ya nosotros la habíamos pagado por adelantado. Por adelantado. El ministerio anunció ayer que 133 mil millones durante la pandemia se utilizaron para vacunas, para insumos y para todo lo que es el manejo del COVID por parte del Estado, pruebas de PCR, pruebas rápidas, 133 mil millones se han utilizado para esto. Y que tenemos, tú sabes que tenemos todavía 10 millones de dosis de vacunas en stock que están disponibles, porque hay mucha gente que me ha preguntado, doctor, yo voy a viajar, entonces ya yo no tengo que hacerme prueba de PCR. No, usted tiene que hacerse su prueba de PCR o antígeno para viajar. Usted tiene que llevarse su tarjeta de vacuna para usted viajar, porque recuerde que los otros países siguen en pandemia y usted probablemente le pidan en algunos restaurantes o en algunos lugares fuera del país, le pidan su tarjeta de vacunación. Exacto, exacto. Así es. Manacé, quiero darle lectura a algunos aspectos y algunas parte de la declaración del ministro de Salud Pública, nuestro amigo el doctor Daniel Rivera, donde dice que la decisión del presidente Abinader de flexibilizar el uso de mascarilla y la presentación de tarjetas de vacunación en los centros en centros públicos obedece al buen manejo que ha tenido el país para controlar la pandemia, pero aclaró que el mandatario no ha decretado el fin de la pandemia, lo que acabamos de decir. Rivera indicó que fue una decisión consensuada con el Gabinete de Salud tras analizar el comportamiento de la enfermedad, ya que en los últimos días todos los indicadores tienen tendencia a la baja. Sí, mira, antes de tú seguir, déjame hacer un aporte ahí. Consensuada con el Gabinete de Salud, porque hay muchas personas que me han dicho, doctor, y es verdad que los médicos no sabían que el presidente iba a tomar esa medida. A raíz de unas declaraciones de un viceministro que han sorprendido, pero el viceministro debió hablar por parte de él no sabía, pero recordemos, en la semana pasada, el presidente del colegio médico había dicho que estábamos a día de quitar el uso de mascarilla. ¿Tú recuerdas esa información? Sí, claro, claro que sí. El doctor Senencaba había dicho eso. Parece que se le zafó antes de que el presidente lo anunciara. Y dijo, señores, estamos a día. Y 6 días después el presidente anuncia eso. Así es. Después o sea, que Senen, que tiene muchas informaciones, que es invitado muchas veces a estas reuniones de gabinete, ya sabía. O sea que ya la población esperaba más o menos algo parecido. Lo que nos sorprendió fue que fuese tan rápido, pero Senen lo había dicho. Claro.
en estas declaraciones del doctor Daniel Rivera, dice también que el Gabinete de Salud y el Ministerio tenían 2 semanas en estudio. Estábamos esperando los resultados de un estudio de la Universidad de Harvard, aparte de ver los indicadores que, como ven, han ido en descenso. El presidente ha tomado 2 medidas básicas, que son sobre el uso opcional de la mascarilla y de presentar la tarjeta de vacunas, pero las demás medidas continúan igual. Eso se da en la declaración del ministro. Y en la parte que concierne al uso de mascarillas, tú sabes que desde el inicio de la pandemia era una batalla con la gente para que se pusiera la mascarilla, que había que usarla, que eso nos protege, que si todavía no está vacunado. Ahora, Manasseh Peña, ahora es contrario. Después que el presidente habló, ahora veo yo todo el mundo con mascarilla, nadie se la quiere quitar. Mira, lo que hizo ese anuncio del presidente fue que un grupito selecto que no le gustaba la mascarilla se decidiera andar sin mascarilla, que creo que es menos del 10% de la población que no quería usar mascarilla. Porque yo hoy estuve en la iglesia donde voy y el 95% de las personas andaban con su mascarilla. Que tenemos que decir dónde debieran seguir usándose las mascarillas. Porque hay lugares donde no hay riesgo, pero hay otros lugares donde los riesgos son grandes. Entonces, hay sitios, Farrington, las iglesias, los supermercados, los bancos, no se la van a exigir, pero nuestra recomendación es que usted se la ponga. Los lugares los conciertos, los restaurantes. Tú sabes, Farrington, quiénes. Yo particularmente como médico voy a seguir usando la mascarilla para yo ver mis pacientes. Porque tú sabes que en estos 2 años de pandemia yo he tenido menos infecciones respiratorias que antes, cuando yo no usaba mascarilla. Por lo que yo, para protegerme yo y proteger también a mi paciente de infecciones respiratorias que se pegan cuando tú estás examinando y chequeando a un paciente, yo voy a seguir usando mascarilla. Pero tú sabes quiénes debieran seguir usando mascarilla. Los camareros y en los restaurantes, los cocineros debieran seguir usando por cuestiones de higiene y de que tu comida esté menos contaminada. Sí, claro, claro. No, y déjame decirte otra cosa. Las personas que acuden en rol de visita o en rol de paciente a los centros públicos y privados deben acudir con mascarilla. Su mascarilla, porque deben sí, proteger. Así es, si usted va a estar, si usted va donde el neumólogo, donde el especialista, póngase su mascarilla porque usted quizá va de chequeo de rutina, pero ahí hay un paciente que tiene síntomas agudos. Debe ir protegido, debe ir protegido. Manasseh, otra cosa que señala el ministro aquí en esta declaración es que actualmente el porcentaje de letalidad se sitúa en 0.09, menos de un 1. Menos de un 1%. Cuando nosotros tuvimos al principio de pandemia en países como Europa una tasa de casi hasta un 10% en algunos países y una media de 4 o 5% de mortalidad, que fue lo que nos asustó y que de verdad nos llenó de pánico cuando comenzó. Pero desde el principio, Farrington, nosotros hemos tenido entre un 1 y menos de un 1 la tasa de letalidad. Sí, nosotros nunca llegamos a un 2% aquí. No. O sea que nuestros médicos que se han entregado y que muchos lamentablemente fallecieron atendiendo pacientes con COVID, de verdad que desarrollaron una pericia en el día a día para tratar la enfermedad de forma muy exitosa comparado con otros países. Claro. Quiero llamar mucho la atención, Manasseh, y quiero resaltar el tema vacunación. Sí. Tema vacunación. ¿Por qué? Eso es igual que tú te afanando a tu papá, tú le digas que tú lo que quieres es tu bicicleta. Y cuando tú tengas la bicicleta, dices, no, que tú no vas a salir en eso, que es a pie. Señores, ese inicio de la pandemia tan difícil, y pasamos, señores, los primeros meses, Manasseh, no sé si tú recuerdas, muy preocupados. Llega el presidente Abinader a hacer compromiso, vienen los primeros lotes de vacunas. Ahora tenemos en todo el país, en toda la geografía nacional, centros de vacunación.
que debemos apoyar la vacunación, porque para nosotros poder tener ese extra de tranquilidad necesitamos estar vacunados. Recuerden ustedes que estar vacunado no es ponerse una dosis y ya yo me vacuné. No, El esquema son 3 dosis, 3 dosis. incluyendo una cuarta de refuerzo para los mayores de 60 años y que tengan comorbilidades. Comorbilidades como diabetes, como hipertensión, como enfermedad renal, como proceso neoplásico. Pero debemos apoyar, señores, la vacunación. Usted tiene 2 dosis. No, porque ya yo tengo 2, y yo me siento como que no. El esquema, y recuerden ustedes que ese esquema no es medalaganario, ese esquema es se ha identificado que a través de un estudio, cómo deben estar sus anticuerpos contra el virus. Y recuerden que 0.09 sí, pero mata. O sea, debemos vacunarnos. Así es. Y tú sabes que debemos recordar y nosotros debemos tomar en cuenta que así como usted vacuna a sus niños, Farrington, contra el polio, contra el sarampión, contra el tétano, contra la hepatitis, las vacunas, señores, para el COVID se van a quedar de manera perenne en los centros de vacunación y la vamos a usar de por vida porque vamos a tener COVID Exacto. siempre. El COVID se va a quedar, señores, de manera endémico en algunos países y muchas veces epidémico, señor. Sí, 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 así es. Y sería bueno, Farrington, hablar acerca de epidémico y de endémico. Cuando hablamos de endémico, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, el dengue es endémico en la República Dominicana. O sea que siempre van a haber casos, menos, es probable que en un caso hayan 10, 20, 30 en un año, pero siempre vamos a tener nuestros casos. Cuando hablamos de endémico es que se va a quedar de esa manera. Epidémico es que van a surgir brotes en algunos países y todo este aparataje que hemos vivido, quizás algunos países en un momento dado vuelvan a vivirlo porque hayan brotes, pero los vamos a tener. Así es. Otra cosa, Manasés, que veo en la declaración del doctor Rivera, es que tenemos disponible 9 millones de vacunas. 9 Casi 10 millones, millones. casi 10 millones de vacunas disponibles y además contamos con 2 millones de pruebas, además de que tenemos los medicamentos para el tratamiento del COVID-19. O sea, ahí está el respaldo con el que cuenta Vacuna TRD, que solamente esperando por nosotros para completar el esquema. Así es. Por lo que nosotros les instamos a los que no tienen su dosis completa, que vayan y se pongan su dosis. Tú sabes, Farrington, que estamos casi con segunda dosis, casi estamos en 70%. Sí. Pero con tercera dosis estamos muy bajos. Con tercera dosis tenemos menos de un 30% de la población con su esquema completo. Entonces, estamos hablando de una diferencia de casi un 38% que todavía de lo que tienen la segunda dosis que no se han puesto su tercera dosis. Sí. Entonces deben completar su esquema y tener su tarjeta ahí porque ese esquema, esa tarjeta de vacunación le va a servir, señores. El pasaporte sanitario cada día se hace más riguroso en muchos países. Si tú vas para Colombia a viajar a Sudamérica, tú tienes que tener dentro de tu esquema de vacunación la vacuna contra la fiebre amarilla. Si no, tú no puedes entrar en ningún país de Sudamérica. Es verdad. ¿Tú me entiendes? Entonces, Sí. hay que tener sus esquemas de vacunación completos. Claro. Manasés, me surge si se quiere una sugerencia, ¿por qué nosotros no hacemos una campaña de educación? Ponte la tercera. Ponte la tercera. Me parece bien. Sí, e iniciar un proceso de vacunación que incluya el núcleo familiar. Nosotros hemos hecho vacunación casa por casa, ¿verdad? Hemos hecho vacunación en centros de vacunación, ¿verdad? Es lo que nos ha dado ese avance. Pero también, señores, nosotros podemos atacar
los nichos donde se conglomeran las personas. Por ejemplo, usted tiene una fiesta, valga el anuncio, de Anthony Santos, y ahí usted sabe que van a haber 5.000 personas. Señores, pues es un nicho. Usted no entra y no está vacunado. No está No sé si vacunado. entiendes. Nosotros podemos aprovechar los escenarios de, por ejemplo, las terminales de guaguas, el interurbano. Por ejemplo, aquí Sí. en Santiago, las guaguas que van a Moca, que van a Licey, las que van a Puerto Plata, las que van a Valverde Mao, que ahí nosotros montemos un centro de vacunación donde nosotros podamos hacer una clase de alianza con el gremio choferil, señores, y es una fuente riquísima de gente que seguro está vacunada, pero no tiene el esquema completo. Con el fin de poder a tomar esos nichos donde se reúnen muchas personas para llegar a la meta. Sí, yo pienso, Farrington, que nos puede ayudar mucho en esa campaña los pacientes adultos mayores que se vacunaron, que se pusieron su dosis completa y que fueron diagnosticados posteriormente con coronavirus. Y esa enfermedad fue totalmente asintomática. Yo tengo pacientes mayores, señores de 80, 90 años, que se dieron cuenta que tenían COVID cuando fueron a hacerse la prueba porque iban a salir del país. Doctor, pero yo no me siento nada. Doctor, pero eso es una bendición, me dicen esos pacientes. Doctor, es una bendición la vacuna, porque a mí me dio COVID y usted ve que yo no me sentía nada y ni tuve que tomar, no tuve ni que tomar medicamentos, siendo un paciente de 80 años. Entonces, ese testimonio de esos adultos mayores que lograron sobrevivir y que le dio la enfermedad de una forma leve, nos podría ayudar mucho. Claro. La vieja mía tiene casi 80 años y ella dice, gracias a Dios por mis vacunas, yo tuve siempre y no me dio COVID, o si me dio ni me di cuenta, me dice mi vieja. Y eso Claro. llena de satisfacción a uno y es un estímulo para los otros. Claro. Otra cosa, dentro de las medidas, señores, no se habló de que no hay que vacunarse ya. No. Se habló de continuar y terminar el esquema de vacunación. Tenemos esquema de vacunación por doquier. Aquí en Santiago tenemos 3 direcciones provinciales de salud y cada una con una serie de centros de vacunación siempre disponibles. Eso hay que decirlo, siempre disponibles. A mí me ha tocado, Manasés, dirigir personas que me llaman, doctor, ¿y dónde podía vacunar? Y debo mencionar a la doctora Carolina Núñez, la directora de Provincial 3. De PS3. PS3. Y siempre hay disponible vacunas y siempre los centros están abiertos en los horarios establecidos. O sea que la gente nada más tiene que ir a terminar ese esquema. Y con respecto a ese y la vacunación en las escuelas de nuestros niños. Ya se inició ese proceso y precisamente eso y va a seguir. Y va a seguir. Precisamente eso iba a comentarte ahora. La vacunación a los niños es vital. Vital porque nosotros decíamos al inicio que no, que a los niños no les da eso. No, señores, hay niños que han fallecido de COVID. Hay niños que están intubados. O sea, sí les da y de qué manera, principalmente Omicron. Entonces, vamos a suponer que ese niño sea asintomático, es portador del virus y además lo reproduce. Puede ser una fuente de contagio. Y usted no quiere, bajo ninguna circunstancia, que un niño suyo se enferme. Necesitamos vacunar a los niños. Y este esquema que ha iniciado el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, de 5 a 11 años. Así es. Escúchame, también por la Sociedad Dominicana de Pediatría, que opinó al respecto. Sí, y no solamente eso, sino que tenemos los precedentes de países que los han vacunado desde una edad menor. Cuba está vacunando desde los 2 años, en China está vacunando desde los 3 años. O sea, que lo que hicimos ahora, Farrington, fue que comenzamos el esquema de vacunación al revés. Porque lo que hacemos normalmente es que tú vacunas
desde la niñez, desde el nacimiento, tú comienzas a vacunar. La vacunación ahora comenzó por los más adultos, por los más mayores, por el hecho de que la enfermedad atacaba más a los mayores. Y por eso fue parte de la estrategia que nos ayudó a detener la pandemia y a detener la mortandad. Que los más susceptibles fueran los primeros vacunados, que fueran los primeros que se sometieran a esa vacuna, porque eran los que más riesgo tenían. No, sí, efectivamente. Pero ahora en este momento en que nos sentimos algo relajados, señores, porque gente salió con cajas de cerveza a celebrar que ya no tenemos, y no es así. O sea, tenemos la gran responsabilidad de vacunar a nuestros niños para evitar complicaciones en ellos y evitar complicaciones en la casa. Si mamá o papá o abuelo, adultos mayores, enfermedades de base, están en la casa, nosotros mismos lo ponemos en riesgo cuando no nos vacunamos dentro del mismo núcleo. Yo creo que eso debe ser ¿cómo puedo decir? Una meta también, Manasés. Podemos hacer en la misma plataforma de vacuna TRD. ¿Tú sabes qué pudiera yo proponer? Mira, Manasés, se abre una ventana o una pestaña de inscripción de su núcleo familiar. ¿Su núcleo familiar cuál es? Usted, su esposa, sus hijos y su papá vive con usted, ya está dentro del núcleo. Y cuando usted ya estén completos, oye esto, Manasés, cuando esté completo su esquema de todos dentro de ese núcleo, usted puede ahí subir la foto suya y de su familia para incentivar a los demás a hacerla. Familia vacunada. Familia vacunada y poder continuar ahí. Y que usted terminó su esquema, sube la foto de las tarjetas, sube su fotografía con su familia vacunada. Así es. Tú sabes que la manera de cómo cada familia, de cómo cada individuo se comprometa a cuidarse ahora, es lo que nos asegura a nosotros el no retorno, el no volver atrás durante la pandemia, sobre todo cuando tenemos presencia del virus. Ajá. Tenemos en todo el país personas positivas, tenemos 2,000 y pico de personas positivas. Tenemos pocos ingresados, tenemos pocos en clínicas y en hospitales, pero hay 2,000 y algo de pacientes en todo el país que están positivos todavía, que han salido positivos. En el día de hoy salieron 352, que si tú lo sueltas entre toda la población dominicana y no están juntos, los riesgos de tú infectarte son pocos, pero tenemos la presencia. Entonces, esa vacunación y ese esquema de vacunación completo que nosotros tengamos en nosotros y en nuestra familia, es lo que nos va a asegurar que sigamos como estamos ahora y que los riesgos sean mínimos. Ciertamente, ya la responsabilidad... Otro lado, ya nosotros estamos en un punto en que ya hemos aprendido algo sobre el virus y ya hemos aprendido que vacunándonos sí tenemos la oportunidad de evitar la enfermedad grave, de ir a cuidados intensivos y de perder la vida. O sea, ya es responsabilidad nuestra vacunarnos. Y no solo vacunarnos con 1 ni 2 dosis, sino con el esquema completo que son 3 dosis. En el caso de los mayores de 60 años y comorbilidades, 1/4 de refuerzo. También es nuestra responsabilidad, Manasés, utilizar mascarilla. ¿Cuándo? Bueno, tú lo dijiste hace un momento. Lugares cerrados, iglesias, supermercados, ¿verdad? Centros de salud. Es prácticamente obligatorio. Usted va y se siente en un restaurante y dice, yo quiero, está haciendo mucho calor, quiero donde esté el aire. Señores, es un espacio cerrado, donde entra el camarero, donde entran más personas que son clientes de ese lugar, y donde usted no tiene un control de la ventilación, y tampoco tiene un control de quién está positivo y quién no. Así es, así es. Entonces, yo creo, Farrington, que en resumen, que eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta, y las autoridades y el Ministerio de Salud Pública vigilar que no surjan brotes, y donde surjan brotes ir a dar las atenciones necesarias y los tratamientos necesarios. Como decías, Farrington, ya cada persona en el país que tiene conciencia sabe cuándo puede tener Omicron
y esa búsqueda de atención médica temprana es lo que nos ha permitido también a nosotros tener esa baja letalidad. Que la gente desde que se siente un síntoma, no solamente se preocupa por hacerse la prueba, sino por ir al médico para que les dé tratamiento, para que le haga un chequeo, para ver cómo están sus pulmones antes de complicarse. Todas esas cosas nos han ayudado. Claro que sí, pero hay un por ciento muy pequeño de ciudadanos que tienen esa conciencia de hacerlo de esa forma, de su responsabilidad de vacunarse o de usar mascarilla en determinados lugares, pero necesitamos nosotros continuar incentivando a la gente para que preserve su vida. Es lo que nosotros hemos dicho siempre. ¿Por qué? Porque una vez usted entra a un centro de salud por algo, usted no sabe qué va a pasar con usted, usted no sabe con qué va a debutar, usted no sabe cómo se va a complicar. Por eso es bueno siempre evitar, prevenir. Sí, tú sabes que con el levantamiento de las restricciones también debemos hacer un llamado, porque nosotros hemos sido uno de los países que ha utilizado uno de los mejores protocolos para evitar la contaminación en los hoteles. ¿Tú sabías? En nuestros hoteles del país. Entonces, eso también debe seguirse, utilizando. El hecho de que usted tenga un camarero que le sirva a todo el mundo ayuda para que usted no tenga que, cada quien no tenga que coger la pinza para servirse y la contaminación que eso conlleva. Entonces, ese protocolo de darle un plato, de darle su plato para que usted lo tenga de manera personalizada y que los platos, cuando usted vaya con su plato en el momento de servirse, ese protocolo que se usó debe seguirse utilizando porque pensábamos que los hoteles podían ser focos de contaminación y no fue así. No, efectivamente. Y déjame decirte que hay que felicitar al Ministerio de Turismo por ese gran trabajo de promoción en el exterior que ha hecho de nuestro país y como nosotros nos hemos comportado como anfitriones y anfitriones en una época de pandemia, que es lo más difícil. Mas, sin embargo, nosotros hemos tenido mucho éxito, gracias a Dios, porque eso ha generado empleo y porque eso es lo que ha mantenido a que el país se mantenga. Así es, así es. Farrington, yo creo que vamos a tener que dar seguimiento tanto a la medida que anunció el Ministerio de Salud Pública con la resolución de que siguen los centros de vacunación, de que van a seguir asistiendo a las personas que salgan positivas, que se le van a seguir dando los medicamentos en los hospitales y clínicas para el tratamiento y darle seguimiento a cuál será el comportamiento del COVID después de nosotros ver que ya no hay restricción y que no le van a exigir a ustedes que tengan mascarilla ni que presenten tarjeta de vacunación. Yo pienso que sí, que en el corto plazo debemos dar seguimiento al comportamiento, no tanto de los ciudadanos, sino del desarrollo, ¿verdad? De la evolución de esta enfermedad que conocimos hace poco, Manasés, y finalmente debo decir y darle las gracias a Dios porque el desarrollo de las vacunas se estilaba que era de 10 a 15 años. La logramos en 11 meses y es un gran avance para la ciencia. Para la ciencia, sí, ¿no? Que lo que se supuso que pudiese ser una mayor causa de mortandad en el mundo y de que murieran más millones de personas como se esperaba, fue menos gracias a ese desarrollo acelerado de la ciencia de poder fabricar esas vacunas al vapor y que esta nos sacara antes de tiempo de la situación de pandemia, porque acuérdate que la proyección era de que el COVID le diera a más de 4.000 millones de personas y una letalidad del 2% en 4.000 millones de personas, ya tú sabes cuánto es. Así mismo es, mi hermano. Nada, pues seguimos dándole seguimiento a esto y espero que en
en breves instantes nos reunamos de nuevo para hacer una evaluación de estas medidas. Así es, le damos las gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros en este live. Va a estar disponible tanto en la cuenta del Dr. Farrington como de su servidor y también en nuestros respectivos canales en YouTube, Farrington, tanto en Estación de Salud con el Dr. Farrington y en el canal Dr. Manassés en YouTube va a estar este live colgado para que las personas puedan edificarse y puedan ver cuál es la realidad verdadera de lo que está pasando en la República Dominicana en estos momentos. Excelente, nos vemos. Ok.